Hey, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos más a un episodio de Wonder Podcast. El episodio de hoy es realmente muy especial porque es nuestro 10º episodio, número 10. Y realmente tenemos a un invitado muy especial, propiamente dicho, economista, Eric Molino, catedrático de mi universidad, Quality Leadership University. Él también trabaja en Argo, hace básicamente estudios económicos de empresas. Él nos explicará más a fondo. Así que, Eric, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Salomón. Un placer estar acá. Ok, Eric, cuéntanos de ti, cómo llegaste, cómo surgiste, cómo nació tu pasión por la economía, por los números. Bueno, yo honestamente no empecé estudiando economía. Yo, de hecho, cuando me registré en la universidad, en ese momento estaba viendo un boom hotelero en Panamá. Entonces yo realmente, cuando me matriculé en la universidad, eh, me matriculé en negocios, pero me iba a enfocar en temas de hotelería. Pero di la primera clase de economía y me encantó. Y a mi papá realmente no les parecía interesante economía. Ellos decían, mira, enfócate en negocios, eso la verdad es que no sirve para nada. Pero yo muy sigilosamente me acabé graduando de negocios y de economía. Este, Ah, Así hice doble carrera, lo hice muy cuidadosamente para que, ¿cómo se llama? Mis padres no se dieran cuenta. nunca se dieron cuenta. Bueno, ya muy adelantado a la carrera le dije, "Hey, para que sepa, me faltan un par de créditos para graduarme de las dos cosas". Y dice, bueno, súper. Y al final, después de eso hice una maestría, después me enfoqué en muchos temas de finanzas. Eh, Hoy en día estoy muy contento de haber estudiado economía. Yo siento que al final el análisis económico es importante porque te da un entendimiento mucho más profundo de temas de negocios y de finanzas y de cómo hacer las cosas en un contexto más global, un contexto más regional para saber eso. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, mi abuelo es muy conservador, entonces mi abuelo siempre me decía que cuando yo le dije que estaba graduándome en economía, me decía, ¿pero para qué? ¿Por qué no estudias derecho, él es abogado, Claro. o medicina, que mi papá es doctor? Pero hoy en día, cada vez que pasa una noticia, me llaman, me dice, oye, mira, explícame este tema, y me parece siempre muy funny eso, que al final sí le vio provecho a que yo haya estudiado esa carrera. Mira, para mí, en opinión personal, la economía es una carrera hermosa. O sea, para mí es la columna de un estado, de un país, de todo, hasta de una empresa. Y yo no sé por qué en Latinoamérica tendemos a echar a un lado lo que es los aspectos económicos hasta ese entonces. Hoy en día nos enfocamos ya mucho más en la economía porque sabemos la importancia de ella. Pero ¿por qué tú crees que en esos entonces la economía no era tan importante o tan bien vista como carrera o como profesión para... Mira, yo le voy a echar la culpa a los colegas míos de ese tiempo, a los profesores, porque sí es verdad que para la gran mayoría de los estudiantes la experiencia en economía ha sido que es un tema muy abstracto, es un tema tal vez mucha matemática, tal vez mucho contenido teórico y muchos profesores fallan en traducir el so what de eso, es decir, ok, qué interesante esto, pero eso en qué se traduce. Claro, Eh, digamos, en la particularidad de la escuela donde yo enseño o la universidad donde yo enseño, que es QLU, no estoy dentro de una facultad de economía, estoy dentro de la facultad de negocios. O sea, cuando yo doy economía, yo doy economía para estudiantes que al final no van a ser economistas, sino que van a ser emprendedores o directores de empresas. Muchas veces hasta tengo estudiantes que la toman como electiva. Entonces yo trato de dar macro y microeconomía tipo para conocimiento general. claro. Entonces al final yo les digo, brother, es bien importante que tú entiendas qué es inflación y cómo se pierde el dinero en el tiempo y la importancia del sistema monetario, por qué las decisiones que toma el FED te afectan a ti, cómo te afectan a ti desde un punto de vista de inversiones hasta personales. Si tú, por ejemplo, vas a estudiar marketing, siempre hago esa pregunta al principio del semestre y le digo a los estudiantes, ¿ustedes qué van a estudiar? Nadie me dice va a estudiar economía, todos me dicen, bueno, yo voy a estudiar marketing o estoy estudiando multinational business. Y yo digo, a ver, tú estás estudiando multinational business, perfecto. En mi tiempo se llama multinational, ahora le dicen international business porque todos los negocios son internacionales ahora. Pero entonces yo le digo, tú, si eres una empresa, ponte en Colombia, que tiene ingresos en pesos, pero gastos en dólares, ¿cómo te afecta a ti la política monetaria de Estados Unidos? Sin entender de economía, no sabes cómo contestar esa respuesta. O sea, tú no sabes qué significa que el Fed sube las tasas de interés y cómo eso aprecia el dólar en relación a otras monedas, o si, por ejemplo, el Banco Central de Colombia decide hacer una política monetaria expansiva en la que empieza a imprimir dólares, a imprimir pesos, va a generar inflación, que
causa un aumento en los costos y en los precios de ese país, pero también devalúa la moneda en relación a otras. Entonces, ese análisis no lo aprendes en negocios, lo aprendes en economía. Entonces, al final, yo sí pienso que parte de la culpa de por qué la gente tal vez no veía economía como algo interesante es que yo siento que hay muchos docentes, yo creo que eso ya ha cambiado, pero hay muchos docentes que no lograron amarrarlo al so what de por qué le importa a alguien que no quiera estudiar economía. No, realmente lo que acaba de decir Eric es sumamente importante. O sea, realmente hoy en día, actualmente hay mucha pelea con el yuan chino y estas alianzas que están haciendo los países de Argentina, Brasil, en lo que es ¿cómo se llama? BRICS, ¿no? Pero realmente el mundo se rige y se rige mayoritariamente por lo que es el dólar, ¿no? Y el cambio de moneda y lo que afecta y lo que hace Estados Unidos con su economía, sin duda alguna nos afecta. Y vi tu podcast con Brian, muy interesante, que hablan de cómo nos afecta por lo menos a los países que no tienen la moneda como el dólar, como Colombia, Venezuela, Argentina. Hace un cambio, o sea, se devalúa su moneda y tienen una deuda y por ende ahora tienen que pagar más. Y no porque ellos hayan hecho un fallo en sí, sino por cómo sus gobiernos o el país maneja su moneda. Es algo realmente muy, muy interesante. Mira, y lo que pasa es que al final, y yo, por ejemplo, en mi clase, muy sigilosamente fui incluyendo temas de finanzas públicas, sobre todo porque mis estudiantes votan. O sea, mis estudiantes al final, los de licenciatura siempre, micro y macro son clases de primero o segundo año. Entonces son estudiantes de 17, 18, 19 años. Entonces, para mí es muy importante que el estudiante que da mi clase y sale de mi clase no se crea las pendejadas que dicen a veces los políticos en que yo voy a pagar todo y que todo se va a resolver. O sea, eso de algún lado sale. Entonces, Panamá afortunadamente no tiene moneda propia, o sea que no pueden hacer política monetaria como otros países, pero en Latinoamérica lo hemos visto a lo largo de la historia, lo estamos viendo ahorita, Venezuela ni se diga, pero ahorita en Argentina, que hay un fuerte movimiento de dolarizarse. Le pasó a Ecuador hace un par de décadas, le pasó a Panamá desde 1904, pero hay un fuerte movimiento por la dolarización porque el gobierno básicamente ha usado su banco central como caja registradora o como ATM para poder financiar sus proyectos sociales. Entonces ellos dicen, por un lado, mira todo lo que te está dando el gobierno, pero no están diciendo que el poder adquisitivo del argentino en el último año se ha depreciado más del 100%, porque la inflación ha sido más del 100%, y que cada vez que ese argentino tiene ahorros en pesos, cuando quiere convertirlos a una moneda más estable, se cae. Y eso es una consecuencia directa de la política gubernamental. Y entonces, aquí en Panamá la gente no te habla mucho de inflación, porque Panamá históricamente la inflación ha sido bastante estable. Y no ha afectado tanto. Y la gente sí, que el precio de las cosas son altos, etcétera, que no sé qué. By the way, te advierto que van a salir un par de palabras sucias, eso no lo puedo evitar. El tema con la inflación es que Panamá ha sido relativamente estable. Aquí, por ejemplo, Panamá dice, wow, los precios que están, las cosas son caras. Y sí, tal vez han algunas cosas que cuando lo comparas con otros países es caro, pero hay estabilidad de precio. Pero no tienes estos temas de que, por ejemplo, los precios se doblan en un año, como acaba de pasar en Argentina, o que en Venezuela tienes estos momentos de que prácticamente que te tienen que pagar cada semana, porque si esperas una semana, el precio es altísimo. O sea, eso afecta de una manera tan integral la psiquis de una persona. Si nos vamos a casos históricos como por ejemplo la Alemania después de la Primera Guerra Mundial o Austria y Hungría después de la Primera Guerra Mundial, que al tener que repagar las consecuencias de la guerra y al tener que darle reparaciones a los países que invadieron, empezaron a imprimir dinero para poder pagar y las monedas de ellos empezaron a llegar a un momento de hiperinflación prácticamente que le tenías que pagar a la gente por día porque el pasaje del bus en la mañana era diferente al pasaje del bus en la tarde. O sea, tú necesitabas varios biles en marcha para comprar una rebanada de pan. Entonces, ponte a pensar desde el punto de vista del consumidor que tú tienes que llevar carretillas, y esto es históricamente cierto, tenías que llevar carretillas de billetes para poder comprar tu súper. O sea, entonces esas son cosas que uno piensa que ya eso no pasa. Pero por supuesto que ha seguido pasando porque estas ideas malas siguen siendo implementadas. Si no, mira ahora en Venezuela la gente usa, informalmente el dólar, que es más estable, pero
la gente usa los bolívares para hacer mercancía, porque no vale por sí mismo. O sea, realmente ahí tú te das cuenta que un entendimiento de economía es importante para todos los ciudadanos, porque al final ellos son los que acaban eligiendo a estos políticos que no entienden de economía tampoco y acaban destruyendo el país. No, oigan, yo, en verdad, la primera razón por la cual invité a Eric es porque creo yo que nos podemos entender muy bien de que la política y la economía van de la mano. Y pienso yo que un economista puede ser político, pero un político no puede ser economista. De hecho, históricamente, y acuérdate que todo nace de filosofía, ¿no? Pero hubo un tiempo, digamos, en el análisis, que era una sola cosa y se llamaba political economy. Era una sola cosa. Entonces, por eso que la gente a veces tal vez dice Marx era economista. Marx no era economista. Marx era un filósofo que hablaba de temas económicos, pero es que no existía la carrera de economista per se. Siempre ha habido pensamiento económico. Desde los griegos ha habido filósofos hablando de temas económicos y todo lo que tú quieras. Y de hecho, siempre me ha gustado dar una clase de historia del pensamiento económico porque poco a ido mutando, pero se ha vuelto mucho más científico y matemático en los últimos, digamos, 100 años, pero eso siempre nació de una parte de análisis filosófico-político. O sea, Santo Tomás de Aquino decía, no, es que el precio justo de las cosas. Entonces, eso se deriva de un análisis político también o psicólogo filosófico de las cosas. No, es que el precio justo debería ser lo que cuesta la mano de obra y lo que cuestan los materiales. Ese debería ser el precio justo. O que Marx te diga, no, es que, dime. Realmente no debería ser así. Es que claro, evidentemente después ha habido, y por eso digo que es importante un análisis de la evolución del pensamiento económico. Hay un tema histórico que se llama la revolución marginal, en la que uno empieza a decir, no, lo que pasa es que el valor es subjetivo, y entonces empezamos a entender que no es tan sencillo así, que el valor de la mano de obra más el valor de los materiales son los que determinan el precio, y ese concepto de precio justo tampoco es tan así, porque entonces ¿quién define qué es justo? Entonces va muy de la mano. Es importante entender las dos cosas, pero concuerdo con lo que tú dices. Es importante que un político entienda economía y el economista creo que puede desarrollar un análisis político mucho más profundo que al revés. Sí es. No, yo creo que Latinoamérica, por su falta de educación financiera, reafirma la importancia de tener educación financiera. O sea, y es triste porque vemos Latinoamérica que es una región tan abundante en recursos, como el caso de Venezuela, que es un país realmente bendecido con lo que es oro, diamante, petróleo, y como estamos. Y no solamente Venezuela, el sur en general, Brasil, Colombia, llegan a estos, no quiero señalar políticamente a nadie, pues todavía a estos movimientos de izquierdas, no, que tienen un concepto económico, digamos, bajo mi opinión, un poco errado, ¿no? Y por ende devalúan nuestras monedas. Mira, y sí, tal vez para no entrar necesariamente en el labeling, pero lo que pasa es que el socialismo no funciona. Se ha implementado en decenas de economías en diferentes partes del mundo para eliminar desde el punto de vista científico diferencias culturales, diferencias de tiempo, diferencias tecnológicas. O sea, se ha hecho en absolutamente todos los lugares y no hay un solo ejemplo que tú puedas decir que ha funcionado. Y no puedes decir ni un solo ejemplo en que no solamente no funcionó, sino que no haya acabado una catástrofe. O sea, al final, estas son cosas que a mí me sorprende cómo nosotros, yo soy orgullosamente panameño y orgullosamente latinoamericano, pero a veces yo pienso que nosotros estamos tan atrasados psicológicamente de cosas que ya en Europa ya se vivieron. O sea, ellos en Europa ya vivieron socialismo, ya se dieron cuenta que no funcionó. Entonces tú tienes países como Polonia que hasta prohíben que hayan partidos comunistas. Y que evidentemente sí ya tienes un sector que sí puede ser socialista, como en Grecia, que por mucho tiempo, y bueno, evidentemente no funcionó, pero ¿cómo se llama? Pero tienes ahorita en España, que tienen un partido de izquierda y que la gente evidentemente se ha dado cuenta que no ha funcionado. Esto es como por olas, ¿no? De que llega un momento en que la gente empieza a aprovecharse de descontento y empieza a influir sobre ese descontento y decir, ¿sabes qué soluciona esto? Esta otra cosa. Y esa es una cosa que lamentablemente nunca ha funcionado. O sea, tú nunca puedes tener una situación en donde más control gubernamental y menos libertad va a crear una sociedad próspera. Es lo contrario. Vas a decir, se llaman convicciones emotivas. O sea, tú le prometes a una persona con palabras, pero no con un estudio detrás. Y yo creo que esa es la gran fortaleza de estas ideas, digamos, de izquierda, que le prometen a las personas originalmente, personas con poca educación y
creen ese cuento o esas palabras y, bueno, ganan mediante el voto popular y tiene la repercusión económica que tiene, ¿no? Mira, esos son los temas de democracia. La democracia funciona cuando es Suiza, cuando es Nueva Zelanda, pero nosotros lamentablemente tenemos democracias fallidas porque al final, si tú tienes democracia en un país donde las personas no están educadas, y por educado no me refiero a que no tenga valores, eso es otra conversación. Yo me refiero a que realmente si tú tienes que, por ejemplo, y a veces suena controversial cuando digo esto, pero lo digo con toda sinceridad, o sea, si tú tienes que tomar un examen para manejar, para tener una licencia de conducir, ¿cómo es posible que no haya un examen mínimo básico de cívica, de temas básicos de economía, de temas básicos de política para poder votar? Es una responsabilidad súper grande. Entonces, tú tienes los clásicos temas de democracia de que pensar que porque ganaste ahora puedes hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que dicen muchos políticos, de que es que yo gané el voto popular, de que, señor, usted ganó con 33% de los votos. O sea que 67% del país, 2/3 del país no está de acuerdo con usted, pero ahora usted tiene un monopolio del poder por 5 años. Entonces, ahí hay cosas que preocupan. Yo prefiero democracia a cualquier otro sistema, pero por eso es importante el tema de los checks and balances, ¿no? De poder contrarrestar el monopolio que se genera por 5 años de que gana un partido político a punta de mentiras. El check and balance, eso sería como que una medida en contra que del poder ejecutivo de medir sus Digo, tú tienes escenarios. tradicionalmente en Occidente tienes los tres branches del Estado o del gobierno. Y Es correcto. Y la idea detrás de eso es no tener una monarquía. O sea, la idea es, sí, tú tienes un presidente y tienes unos ministros y tienes una serie de cosas. Ese es tu órgano ejecutivo, pero no se mandan solos. Tú tienes que también escogiste unas personas que hacen las leyes y tienen unas personas que no las eliges popularmente, y me parece que está bien, que son los de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema, que son los que interpretan la Constitución. Y una cosa importante que yo creo que a la gente se le ha olvidado a la mitad del camino es que la Constitución no es para proteger al gobierno de nosotros, es al revés, es para protegernos a nosotros del gobierno, ¿ok? Es para limitar los controles, limitar los poderes que tiene el Estado ante los ciudadanos. Al final, sí es importante entender que nosotros tenemos derechos cuando nacemos y son derechos inalienables. Creo que también se ha prostituido un poco la palabra derecho y piensan que porque algo es un derecho, entonces ya se eliminan las leyes de economía, pero sí es importante tener, y para aterrizar un poco en este punto, personas educadas, porque si no el día de mañana tú estás literalmente dando 5 años de tu vida para que un tipo te robe plata y haga lo que le da la gana. El político lamentablemente no está para ayudarte. O sea, el político está para seguir los intereses personales que ellos tienen, beneficiarse ellos y las personas que los pusieron en el poder y gobernarte a ti. O sea, al final esas son las realidades de nuestros países latinoamericanos, democracias imperfectas. Y lo que pasa es que en Europa no es que no ha pasado, es que eso ya pasó y han aprendido de esos errores y tienen más controles. Allá sí tienes certeza de castigo, allá sí tienes Estado de Derecho, allá si alguien comete corrupción va preso. Aquí si alguien comete corrupción, sale por Twitter a decir que es que lo están persiguiendo como un perseguido político. yo creo que, en verdad, Latinoamérica es un enredo. O sea, todo se basa en la corrupción. Esa realmente es nuestra mayor falencia. Y yo creo que el mayor error de Latinoamérica son dos. La corrupción y la falta de educación. La falta de educación da por resultado, en mi opinión, la corrupción, porque no hay un pueblo culto, educado, que entienda qué es lo que está pasado o que comprenda que está siendo engañado. Es que al Estado no le conviene, o al gobierno, para ser más específico, no le conviene que tú seas educado porque vas a cuestionar muchas cosas. Si, por ejemplo, a mí me invitaron a la radio y yo empecé a decir estas ideas que tradicionalmente son un poco más libertarias, es decir, limitar el tamaño del Estado y al final lo que nosotros necesitamos es, digamos, yo me considero anarquista, yo considero que el tamaño óptimo del Estado es 0, esa es otra conversación bastante más larga y no se puede hacer de la noche a la mañana, pero digamos, eso hay varios detalles interesantes ahí, pero yo sí digo, mira, en una transición hacia un Estado anarquista, tú tienes que tener una circunstancia en la que haya reglas, no necesariamente gobernantes, pero tienes que tener reglas y enforceability de esas reglas, pero tienes que ver de qué manera están esos famosos checks and balances para eso. Pero entonces yo digo en este programa de radio, sí, es que lo que pasa es que el gobierno está usando los subsidios como una forma de corrupción, porque al final
te dice que te va a regalar algo, votas por esa persona roba y te regala migajas. Y me llamó una persona y me dice, es que lo que pasa es que usted no entiende, es que si ellos no me dan eso, entonces yo no tengo nada. Y que, brother, el Estado te está rompiendo las piernas, te da las muletas y te dice que sin él no puedes caminar. O sea, eso no funciona de esa manera. No deberíamos estar midiendo la efectividad de un gobierno por cuánta gente ayuda, y sino cuánta gente no necesita la ayuda del Estado. Eso es lo que tú deberías medir como efectividad. Al final, si tú tienes un país en donde hay reglas claras, certeza del castigo, el que hace algo malo va para la cárcel, el que hace algo bueno se le premia. Ahí las cosas evolucionan solo, y las cosas evolucionan a punta de mérito. Por supuesto que van a haber personas menos privilegiadas, por supuesto que van a haber personas con temas, pero nosotros naturalmente tenemos instituciones para eso. ¿O es que acaso las ONG no existen? ¿O es que acaso no van a haber empresas con responsabilidad social teniendo ciertos programas de que, bueno, nosotros nos queremos enfocar en ayudar aquí, enfocar acá? La gente está ya acostumbrada a que, porque es lo que tradicionalmente hemos tenido como seres humanos, de que es que se necesita tener un Estado. Entonces, siempre tratan de ver hacia el Estado como la solución del problema, sin entender que muchas veces es el problema. Entonces, bueno, ahí eso, digamos, una discusión filosófica más, creo que mucho más profunda, pero son temas que en economía siempre tenemos que estar evaluando. No, y bueno, son cosas que al fin y al cabo se viven día al día. O sea, sin verlo de manera tan filosófica, se vive el día al día y al fin y al cabo es el pueblo que lo paga. Somos las personas y hey, más que todo, más que es irónico lo que voy a decir, pero siento que lo paga más la clase media que la clase baja. Es que mira, el error más grande de Marx, ahora, la gente, yo no entiendo cómo sigue pensando que Marx es relevante. Marx realmente es relevante gracias a Lenin, pero ya nosotros teníamos un economista llamado Eugen von Bäver, que básicamente destruyó todo el argumento de Marx, y tú puedes ver el análisis errado que estaba haciendo Marx, porque realmente Marx no estaba desafiando el capitalismo, Marx estaba desafiando realmente un análisis de una Alemania realmente empezando una revolución industrial que era semifeudal todavía, pero de todas maneras empieza a hacer un análisis sobre la teoría del valor totalmente errada. Algunos filósofos dicen que, bueno, no era tanto culpa de él porque él realmente analizó mal lo que decían Adam Smith y David Ricardo, pero Eugen von Bäver decía, esto está completamente errado, y Marx nunca pudo desmentir a von Bäver. O sea, él muere sin poder realmente refutar los argumentos de von Bäver. Pero lo que hoy día a la gente le gusta de Marx es el concepto de las clases. Y de hecho tú lo ves cuando salen estos Harry Potters a hablar temas, estos Suntracks y estas gente del FAD y compañía que salen a hablar temas de que sí, que la clase obrera, ese es un lenguaje marxista muy particular, porque ellos lo que tratan de hacer... Sí, por supuesto. Es que ellos lo que tratan de hacer es ellos contra nosotros. Entonces nosotros somos la mayoría, somos la clase obrera, como si, digamos, los que no fueran clase obrera no trabajan. O sea, por supuesto que el resto trabajamos de igual, y la burguesía, entonces la burguesía nos oprime a nosotros. Ese argumento de class struggle es lo que sigue siendo tal vez relevante para los análisis de hoy en día, porque se le puede apegar a muchas cosas. O sea, en cualquier relación tú puedes decir, no, es que tú tienes el poder y yo no. Entonces hay una lucha de poderes. Entonces ellos tratan de hacer eso por clases sociales. Y el error de Marx ahí es que, como tú explicas una circunstancia en la que una persona, porque la gente dice que clase obrera es igual a pobreza, o que el proletario son las personas que solamente pueden usar su trabajo para subsistir. Siendo un poquito más técnico, Marx decía, no, es que el proletario son los que usan sus medios de producción, su mano de obra, para poder conseguir medios de subsistencia. Y los medios de producción los controla la burguesía. Eso está absolutamente errado hoy en día, porque no solamente tu mano de obra puede ser un medio de producción, sino que tus ideas y tu conocimiento se convierte en un servicio de que te puedes apalancar. O es que tú me vas a decir que los abogados no se pueden convertir en multimillonarios. Tú puedes empezar siendo un entrepreneur con un pequeño negocio y acabar siendo multimillonario. La gente solamente ve a la gente ahorita, por ejemplo, siempre quieren grill al tipo este de Starbucks. Ese tipo siempre cada entrevista dice, hey, yo nací con welfare. O sea, yo nací en un barrio muy, muy pobre y me convertí en un multimillonario. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue a punta de esfuerzo. Entonces, Marx no logra explicar eso. Marx no logra explicar cómo una persona que aparentemente puede empezar siendo miembro del proletario, pero acaba siendo burgués,
O inclusive el caso contrario, como una persona empieza siendo burgués y por malas decisiones y por hacer malos negocios o por mala suerte, si lo quiere llamar de esa manera, acaba teniendo nada. Entonces, Marx no logra explicar eso. Roderick Dillon, en cambio, dice, mira, las clases existen, pero no son las clases que dice Marx. Las clases realmente son los gobernantes, los que ayudan a los gobernantes a estar en el poder y se benefician de eso, y los gobernados. Entonces, la lucha de poder siempre está en que tienes a los gobernantes y aquellos que están en complicidad en el Estado y que se benefician del Estado para mantenerse en el poder, y los gobernados. Esa es la lucha entre esos dos y este de acá. Y ese modelo sí explica muchas cosas, como por ejemplo, gente que empieza siendo pobre, se vuelve dirigente sindical o que se vuelve dirigente político, acaba en un puesto político o en un puesto donde empieza a robar o empieza a tener poder y de repente ahora lo ves que dice que es un gran empresario. Por supuesto que no es ningún gran empresario. Este tipo se ha beneficiado del Estado y ha estado robando o que ha estado cometiendo actos de corrupción o ha usado su influencia para beneficiarse él y entonces ahora se la tira de gran empresario. Eso no lo explica Marx, pero lo explica muy bien Roderick Dillon. Te utilizaste al Estado como un mecanismo para tú salir del proletariado y ahora ser el burgués. ¿Me explica? Claro, sí, no. No, realmente lo que hace Marx, en mi punto de vista, realmente es seccionar a las personas a base de las emociones y sobre todo el odio y el resentimiento. El resentimiento de la clase baja contra la clase no tan baja, digamos, porque también uno puede ser clase media, uno puede estar pelando, uno puede estar trabajando muy duro para no tener su casa, su hipoteca, y te agarran el odio. O sea, también la pagan contigo, ¿no? Y sin duda estoy de acuerdo que bueno, es un método completamente fallido. Y de nuevo caemos en lo que es la educación financiera del ejemplo que hablabas de que una persona naturalmente burguesa o de clase alta con mucho dinero, por errores económicos termina en lo que es en la pobreza o bueno, un quiebra. Entonces, vamos a enfocar un poco esto porque bueno, este podcast siempre es para los jóvenes. Desviando un poco. Explícame, ok, ¿tú crees que Panamá, vamos a enfocarnos más en Panamá, pues es todavía este país que le da la oportunidad al panameño de crecer económicamente y socialmente teniendo las circunstancias que tenemos actualmente, lo bueno y lo malo? Sí, mira, yo le doy mucho plomo porque yo pienso que siempre es importante ser autocrítico y yo me considero que soy muy autocrítico yo mismo. Entonces siempre hay espacio para mejorar, pero yo pienso que eh, nos ha tocado ver a los extranjeros que han venido inmigrado a Panamá en estos últimos 10 años para nosotros darnos cuenta que realmente nosotros teníamos una mina de oro. Realmente el panameño ha agarrado, hay un refrán que es agarrar los mangos bajitos. Yo pienso que Panamá ha sido muy privilegiado de toda la vida. Te estoy hablando de ferias de Portobelo, te estoy hablando cuando... Mira, Carlos V fue el primero que visualizó un canal interoceánico. De hecho, si tú te vas al Casco Viejo, hay una estatua, un busto de Carlos V diciendo que él era el que estaba, fue uno de los primeros en visualizar un canal interoceánico, pero tenías las ferias de Portobelo, esa fue la ruta de Pizarro para sacar de Perú y de Ecuador el oro hacia España. Panamá realmente por su posición geográfica, teniendo los dos mares, teniendo tanta riqueza natural, creo que ha estado sometido ¿cómo se llama? A un estado tal vez de relajación, porque los países que hoy en día vemos que son más, digamos, avanzados, son países que han tenido que de cierta manera sufrir un poco. Sufrir en época reciente o en época mucho más de antaño. O sea, es así. O sea, los tiempos duros crean mejores hombres y mejores personas. 100%. La disciplina las hace ser más pendientes de lo que tienen, ¿no? Sacar lo mejor de ellos mismos. Mira, en historia económica siempre te hablan del tema de las 4 estaciones, que los lugares donde habían 4 estaciones, donde te obligaban a planificar la agricultura, te obligaban a planificar, digamos, cómo iban a ser, no solamente el tema de las cosechas, sino también el tema de los animales y cómo tenían que ser, digamos, las casas y una serie de cosas, hizo que esos países evolucionaran mejor que los países tropicales. Y cuando digo evolucionar me refiero a un punto de vista social, intelectual. Panamá, yo creo que, para volver al tema que estaba diciendo, Panamá, cuando tú ves los rankings internacionales en cuanto a libertad económica, tiene algunos scores muy buenos y tiene algunos scores bastante mediocres. Y mediocres siempre están hacia el lado gubernamental. Nosotros lamentablemente siempre tenemos todavía esa filosofía de que el gobierno tiene que solucionar los problemas. Pero yo creo que poco a poco nosotros hemos estado como cultura
cambiando más hacia ser más emprendedor y no ser necesariamente empleado. No hay nada de malo con ser empleado, pero sacaron el listado ese en Latinoamérica de qué querían ser los jóvenes y a mí me llenó de mucha alegría ver que el panameño quería ser emprendedor, otros querían ser TikToker, influencer, cosas y el panameño quería ser emprendedor. Me alegra porque es que al final la libertad económica de poder hacer lo que te da la gana y tú forjar tu propio destino, al final es lo importante, o sea, no de tener que depender de alguien, porque si vas a depender de alguien, siempre vas a ser un esclavo. Qué bueno. No, en verdad, qué lindo que Panamá, por lo menos, entre lo bueno y lo malo, te dé esa oportunidad a los jóvenes. Bueno, al tema que quería tocar principalmente, Eric. Soy joven, soy un pelado de 20 años, y como yo hay muchos y más. ¿Qué tú le recomiendas a un pelado? Tengo $1,000. Porque sí, o $500, digamos. Inversión o emprendimiento, que son cosas muy distintas. ¿Qué tú le recomiendas al panameño joven de hoy? Mira, esa es una pregunta súper importante. Si yo pudiera regresar en el tiempo, créeme que hubiera atrasado la gratificación en muchas cosas. Yo hubiese preferido empezar a invertir desde mucho antes. Está el tema del interés compuesto. El interés compuesto es cuando tus intereses te generan intereses y eso, mientras más tiempo pase, mayor es ese efecto y digamos, es algo bien poderoso. Si yo hubiese empezado a ahorrar, y esto para todo el mundo, si tú empiezas a ahorrar 10 años antes, eso se puede hasta traducir en más de $500,000 dependiendo de la tasa de interés, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, alguna gente, yo tengo 2 licencias de la Super de Valores, yo asesoro a gente en temas de inversiones personales, y me dicen, bueno, es que yo quiero empezar a ahorrar para mi jubilación. Y yo digo, wow, ¿y qué edad tienes? 45. Y yo digo, mira, está un poco apretado, ¿no? Porque al final, sí, ya son personas que dicen, tengo un poder adquisitivo mayor o ya estoy en una posición en mi carrera que me permite tener, digamos, disposable income, pero, digamos, si tú te piensas jubilar a los 62, tienes realmente 17 años para jubilarte. Versus una persona que a los 30 te dice, quiero empezar a ahorrar por la jubilación, estamos hablando de montos totalmente diferentes. Sí. Cuando tú tienes 20, es muy difícil ahorrar. Y es difícil ahorrar porque cuando empiezas a tener plata, tú dices, la quiero gastar. Sí, claro, porque ya, mira, cuando tú tienes tu primer trabajo y te llega tu primer cheque, te pasan 2 cosas. La primera, te vuelves anarquista porque dices, ¿quién es este man que me está quitando toda esta plata en impuestos? Y empiezas ahora a quejarte de que te quitan toda esta plata. Y lo segundo que te pasa es que esa plata tú dices, yo la trabajé y me lo voy a gastar. Y eso es entendible, eso nosotros no somos robots. Pero yo una cosa que sí apelo a mis estudiantes y apelo a la gente joven que escuche este podcast, que consideren ahorrar. ¿Y por qué consideran ahorrar? La gente de 20 no está pensando que se va a jubilar, porque va a pasar 42 años antes de jubilarse. Pero es que la diferencia entre empezar a ahorrar a los 20 y a los 30 años, al final va a tener un efecto tan drástico en tu calidad de vida que en verdad lo vas a agradecer cuando tengas 62 años. O sea, cuando, por ejemplo, y te hago la analogía a entrenamiento físico, la gente dice, mira, empieza hoy, porque en un año vas a estar agradecido que empezaste hoy. Claro. Entonces, es lo mismo. O sea, si tú empiezas a ahorrar ahorita o empiezas a invertir ahorita, en 10 años vas a ver los frutos de eso. Y va a demorar, pero al final es tan valioso que tú, por ejemplo, estés a los 30 años y que no tengas ningún nivel de deuda o que tengas muy poquita deuda, o que, por ejemplo, tengas esa libertad de poder tomar mejores decisiones porque empezaste, y por decisiones personales yo me refiero a no necesariamente depender de un trabajo o poder emprender, hacer tu propio negocio, es bien interesante. Me hiciste una pregunta particular que si es invertir o negocio, y yo voy a dar una opinión, no necesariamente pienso que tengo la verdad absoluta en esto. Yo sugeriría que vale la pena trabajar para alguien al principio, porque cuando uno tiene 20, y tal vez cuando yo tenía 20 no hubiera dicho lo mismo, pero ahora que tengo 35 sí tal vez diría eso. Yo valoro mucho haber aprendido de mis jefes y valoro mucho haber aprendido de la gente que me ayudó a desarrollarme como profesional. Cuando uno tiene 20 y hace su propio negocio, cosa que respeto muchísimo a la gente que lo hace exitosamente, aprendes a golpes y aprendes solo. Entonces, no tienes necesariamente coaches o no tienes necesariamente mentores. Entonces, es bueno que tú tengas, digamos, ese espíritu de emprendimiento.
lo que llamaba Schumpeter, lo llamaba el Unternehmergeist, el espíritu de emprendimiento. Eso está súper bien que lo hagas y podrías empezar con un side business, pero yo siempre le recomiendo a la gente que empiece trabajando con una empresa grande o con gente que piensen de las que ellos puedan aprender, porque down the road, cuando ya tú vayas a ser empresario, digamos, vas a ser mucho mejor profesional por lo que aprendiste de ellos. Y tal vez a los 20 uno todavía es muy joven. Uno a los 20 piensa que uno lo sabe todo, pero mientras más uno estudia, mientras más uno avanza, uno se da cuenta de lo poco que sabe. Yo te digo que tal vez el momento en el que más inteligente me sentí fue cuando me gradué de la secundaria. Y hoy día estoy graduándome de un doctorado y siento que es el momento que menos sé. Porque estás mucho más consciente de todas las cosas que no sabes. ¿Me explico? Entonces, mira, a mí me molestaba de sobremanera cuando, por ejemplo, yo iba a un doctor y ponte que fuera de una especialidad. Y yo dije, pero tal cosa, bueno, eso lo tiene que ver el especialista. Y yo dije, carajo, tú no estudiaste medicina, pues. Y dije, claro, yo me sé lo básico, pero eso tiene toda una serie una profundidad y una especialización de eso. Entonces, ahora lo entiendo mejor, porque inclusive dentro de finanzas hay mundos de cosas. Por ejemplo, si tú me preguntas ahorita mismo de derivados financieros, yo te puedo dar con nociones básicas de ese tipo de cosas, pero yo no soy experto en eso. Hay temas de commodities que no tengo la más mínima idea. O sea, hay cosas en las que tú te especializas y te vuelves muy bueno en eso. Yo, por ejemplo, me he especializado en temas de análisis de riesgo, de temas de administración de portafolios, de inversiones, de finanzas corporativas, pero incluso en áreas dentro de finanzas, por ejemplo, en temas de economía, yo tengo varios estudiantes que están haciendo tesis en economía laboral y me hacen preguntas y yo digo, es que esa no es mi especialidad. O sea, yo no sé qué tanto puedo aportar en temas de economía laboral. En temas de finanzas, perfecto. Y dentro de finanzas te diría, hablemos de banca, hablemos de temas de finanzas corporativas, etcétera. Pero es que hay todo un mundo de cosas que ahorita uno se da cuenta, pero cuando tiene 20 ni siquiera tiene la noción de cómo hacer eso. Yo pienso que en los 20 uno todavía está aprendiendo. Entonces, para ser emprendedor hay que estar constantemente aprendiendo y hay que ya saber cosas. Entonces, si tú tienes una idea de algo que es bueno, quieres empezar, no empieces por tu cuenta, alíate con alguien, búscate un mentor que tal vez te ayude a cometer la menor cantidad de errores posibles. Pero si yo tuviera 20 años y tuviera $1,000, yo vería de qué manera puedo invertir en vez de simplemente tirarme a ser emprendedor, claro. Claro, no, muy bonito todo lo que dijiste, me da mucha risa. Me recuerda una frase que dice mucho mi papá que me encanta de Sócrates, que yo solo sé que no sé nada. Entonces, justamente cuando dijiste eso, que te estás ya logrando tu doctorado, por lo cual te felicito, y estás diciendo que gracias a eso te diste cuenta que en verdad no sabes muy poco. Y qué irónico, ¿no? O sea, en verdad, en el corto lapso que has estado aquí, he aprendido un montón. Imagínate que tú me vengas así a decirme a mí que no sabes nada. O sea, da notoriedad lo amplio que es la economía. Entonces, ya saben, gente, por recomendación de Eric Molino, ahorren. Es una opinión, o sea, no tengo la verdad absoluta. Mi opinión es, si yo fuera ustedes, yo empezaría ahorrando y aprendería lo más posible antes de empezar a emprender. ¿Cuándo tú crees, digamos que el pelado te hizo caso, cuándo tú crees que sea la edad correcta para empezar a emprender? O sea, me metí en la empresa grande, estoy perdiendo a mis jefes, bla, 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 todo ese procedimiento, tú dices como que, ok, puedo atreverme. Mira, no siento que sea un tema de edad, pero yo siento que ayuda ya a tener más de 30. Y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que dependiendo de qué estés haciendo, la gente no valora a la gente joven. O sea, si tú estás haciendo algo donde el público es gente joven, tipo ahorita los que son muy influencers, sí importa que sea joven. Pero hay muchos negocios en donde las canas importan. Yo uso barba desde los 25 años probablemente y siempre ha sido un poco para parecer más viejo. Porque me pasó, yo me gradué de la maestría a los 21 años y ya yo trabajaba con maestría, con economista con maestría a los 21 años, pero la gente siempre me decía, de que, brother, ¿qué edad que tienes tú? Yo es que 21. Puta, tú eres un bebé. Esa vaina me rompía los huevos como no tienes idea. Entonces yo empecé a crecer la barba como para que no entráramos en esa conversación porque te desacreditan de una vez. Se desestiman y yo creo, hay que respetar siempre a los mayores porque indiscutiblemente saben más que tú, pero yo creo que es una falencia de nuestra sociedad subestimar al joven. O sea, y la capacidad del pelado, yo creo que hay gente que es joven y son impresionantes. Y si no saben mucho, tienen una gran capacidad de aprender y tienen un gran potencial por delante.
yo creo que fue tu caso y yo creo que estoy seguro que tú a tus 20, a tus 25 tenías un gran potencial y tenías un conocimiento mayor a de cualquier pelado de 25 economistas promedio. Ojo, y bueno. Mira que biológicamente hay estudios que dicen que tú no eres un adulto hasta como los 25. O sea que, mira, y a mí jamás en la vida se me va a olvidar esto. Cuando yo cumplí 25, mi mamá me dijo en mi cumpleaños, se pone a llorar y me dice que yo cuando cumplí 25 te tuve a ti. Y yo me dije a mí mismo, o sea, yo no estoy ni cerca de listo de tener hijos. Y digamos, yo hoy en día yo digo, o sea, hoy en día yo puedo ser papá, o sea, sin ningún problema. Pero a los 25 no, y hay mucha gente que a los 25 ya es papá, incluso de dos personas. Entonces, es una responsabilidad tan grande. Enorme. Sí, es una responsabilidad tan grande y por eso hago la analogía del hijo, porque al final una empresa es un bebé. O sea, tú tienes que empezar de cero, arrancar cosas y tú no quieres equivocarte. Y lo que pasa es que lamentablemente el emprendedor necesita algo que no te lo da el conocimiento, sino que te lo da la edad. Y es manejar expectativas, es temas de manejar el riesgo, es temas de tener un poquito más de malicia, que es relativo. Mucha gente, yo conozco gente muy joven que yo pienso que son como almas viejas, ¿no? De que yo creo que esta persona es como si estuviera hablando con una persona más adulta porque es muy maduro y eso es buenísimo. Pero hay cosas en que le dices, como dicen en buen panameño, te falta calle. Y lo que pasa es que no es discriminatorio, sino que es una realidad objetiva que hay veces que te faltaría la experiencia o te faltaría la malicia de vivir ciertas cosas y que lamentablemente no es aprenderme algo en un curso de un año o aprenderme a leerme un libro. Son cosas que lamentablemente la vida te va enseñando. Por ejemplo, siempre hay que, eso lo decía Ronald Reagan decía, trust but verify. Entonces sí, confiar en un amigo, pero digamos, las personas que han tenido un amigo que los ha traicionado, o han tenido una novia que los ha traicionado, o que han tenido malas experiencias, ese chip es bien importante en el emprendedor, como que judge of character, con quién me asocio, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores. Hay cositas que no se aprende sino hasta los golpes. Yo, por ejemplo, yo tuve un cliente que me estafó, yo tuve un cliente que hizo un contrato, hicimos cosas, ese hijo de puta me debe $10,000 todavía. Me lo encuentro en la calle y le meto un tiro. No, le pego en la cara. El tema es que esas son cosas que uno cuando emprende se da cuenta que es, hey, cobra por delante o por lo menos un pedazo por delante, no entregues todo el trabajo hasta que te paguen un pedazo. Hay detallitos como ese que solamente, o sea, eso no es intuitivo para ti. O sea, si yo te digo, vamos a hacer esta consultoría con este tipo o vamos a hacer este negocio con esta persona, para ti no es intuitivo que tienes que cobrar un porcentaje primero, porque el riesgo de que no te paguen pueden ser cosas. Y esa es una cosa que le pasa mucho a los emprendedores, que por ejemplo dicen, yo voy a cobrar este precio, pero porque voy a tener un margen de ganancia de X, pero no se dan cuenta que tal vez el cliente va a demorar 90 días en pagarle o 120 días en pagarle. O sea, la gente no dimensiona flujo de caja, la gente dimensiona rentabilidad, pero el flujo de caja puede quebrar un pequeño negocio. O sea, en el momento que tú tienes que velar por pagarle salario a los demás. O sea, yo he sido director de finanzas de varias empresas y yo te puedo decir categóricamente que los momentos en los que más yo he perdido el sueño han sido situaciones en donde faltan 2 o 3 días para la quincena y todavía no ha entrado flujo de caja. Wow. O sea, porque cientos de personas dependen de ti. O sea, es tu responsabilidad y eso como emprendedor, cuando tu negocio llega a cierto nivel, porque yo creo que ese tal vez es otro error de los emprendedores, que empiezan solos, pero cuando empieza a crecer el negocio ya no saben dimensionar ese cambio en el tamaño de la empresa y contratan gente y después no le pueden pagar o que se van a nuevos negocios y que se les atrasan los clientes o que les quedan mal o que hacen las cosas mal. Entonces hay cositas que es mejor aprenderlo en una empresa. Eso ya llegar. Sí, que es mejor aprenderlas en una empresa para después hacer las tuyas, saber eso. Cosas que uno tiene que aprender en las empresas que tú estabas diciendo, sin duda alguna. Claro, y bueno, eso es los golpes que te puede dar la vida, ¿no? Y son golpes más pesados, porque al fin y al cabo, como tú dices, tienes gente que depende de ti, ¿no? Y es un poco... Oye, Eric, háblame de una cosa, o sea, ¿qué opinas tú? No quiero comprometerte a ti aquí en política, pero, a ver, todos los ciudadanos de todos los países del mundo
deben estar involucrados en la política. Es un deber cívico. Entonces, sin comprometerte, has escuchado de todas las propuestas que han salido estos candidatos, un esquema económico que te convenzca, que te haya convencido, o que por lo menos te digas como que, hey, dentro de todas estas, esta es la que más me parece. Mira, a mí el esquema económico que vaya orientado en ordenar las finanzas públicas, es decir, reducir gasto corriente, entiéndase planilla del Estado, entiéndase subsidio, entiéndase tratar de ordenar la deuda para pagar menos intereses, priorizar CAPEX, es decir, gasto de capital, carreteras, infraestructura, hospitales, escuelas, debe ser una parte integral de la candidatura política de cualquiera. Evidentemente ya sabemos que Maribel Gordón no va a hacer eso, así que ella evidentemente no tiene mi voto. Hay candidatos que, y digamos, yo creo que eso tal vez tendremos una mejor visión de eso cuando, en la medida que vayan saliendo las primarias. Ya, por ejemplo, el PRD ya tiene su candidato, después veremos el CD, después veremos el panameñismo. Yo pienso que históricamente esos partidos han tenido políticas económicas bastante populistas, cosa que no comparto, claro, porque, digamos, cuando... O sea, se ve como Martinelli en su momento, ¿no? A ver, cuando Martinelli fue presidente, él tenía una alianza con el panameñismo y Alberto Vallanino fue, en mi opinión, un excelente ministro de Economía y Finanzas. En ese momento, digamos, él tomó un país que ya estaba creciendo, porque estaba creciendo muy bien con Martín, y que, digamos, logró aprovechar ese crecimiento y lo aceleró. Entonces, la inversión de infraestructura creo que fue importante. Yo no soy fanático de Martinelli, por supuesto, por las otras razones. Para mí un tema yo creo que la ética es muy importante y que yo no soy de la gente que dice robó pero hizo, a mí eso no me convence. Pero yo, una de las cosas que yo digo es que en ese momento las finanzas públicas estaban ordenadas, por lo menos en los primeros años, y estaban ordenadas en el sentido de que tú pagabas parte del CAPEX o pagabas parte de los gastos de infraestructura a punta de ahorro corriente. Tú generabas suficiente ingreso para que no tuvieras que endeudarte al 100%. Ahorita necesitas deuda para pagar gasto corriente. Y aunque digan que no, que lo que pasa es que el COVID, etcétera, eso es excusa. Porque al final tú tienes que siempre arroparte hasta donde te llega la sábana. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser para un candidato político que quiera, digamos, mi voto o a alguien que yo pueda apoyar, tiene que tener una como prioridad el tema de reducir el gasto corriente y aumentar el CAPEX, porque el CAPEX es lo que al final va a generar empleo y va a desarrollar desarrollo económico. Segundo punto, caja de seguro social hay que resolverlo. Esto no es un tema, el otro día... Sí, el otro día salió el vicepresidente diciendo que es un tema de flujo de caja. Yo creo que él no está entendiendo realmente el problema de la caja del seguro social. Para mí, entonces, él no tiene una manera de solucionar la caja del seguro social. Yo no soy experto en eso, he escuchado mucha gente que sabe más que yo sobre este tema. Yo creo que tiene que haber una combinación de medidas paramétricas y eliminar el tema entre comillas, solidario, que no es solidario, y tiene que enfocarse en un plan más individual. Y eso es un tema que hay que atacarlo ya. Yo pienso que eso es parte de la solución. Es lamentablemente una institución que hay que tirarle una bomba y hacerla de nuevo, porque al final tienes una junta directiva que ha estado parte de la junta directiva ha estado toda la vida y esas son la gente que se rehúsa al cambio. Esa es la gente que al final es parte responsable que la Caja de Seguro Social esté como esté. Pero hay que administrar la Caja de Seguro Social de una manera mucho más científica. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos todavía estos desfases tecnológicos que no nos permitan tener auditorías y números digamos, recientes? O sea, ¿cómo es posible que para hacer un análisis dependemos de la OIT para poder hacer un análisis y que los estados financieros auditados sean de hace varios años? O sea, eso es inaceptable. Sí, eso es inaceptable. Entonces, para mí un candidato político tiene que tomar como punta de lanza Caja de Seguro Social. Y tercero, pero no menos importante en cuanto a política económica, ver de qué manera vas a atraer a inversión extranjera directa y fortalecer el emprendimiento. Entonces, esos son, digamos, mis 4 puntos. Finanzas públicas, Caja del Seguro Social, inversión extranjera directa, fortalecimiento del emprendimiento a través de libertad económica. Y no hay que reinventar la rueda. Pues, o sea, estas son cosas que ya existen. O sea, hay que ver cuáles son las cosas que están haciendo países chicos como Panamá que les están funcionando
Yo te doy el ejemplo. Cuando la gente piensa en capitalismo, piensa en Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un país capitalista, se ha convertido en una plutarquía, se ha convertido en un país muy corporativista, donde hay intereses especiales, donde hay un alto nivel de corrupción, pero que allá es legal porque es lobbying. Entonces ellos no son realmente un buen ejemplo de capitalismo. Para mí un buen ejemplo de capitalismo, Estonia, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, que son países que para nuestro beneficio son chicos y no es que, por ejemplo, es que Panamá nada más tiene 4 millones de personas y entonces por eso no puede ser potencia. No, o sea, ¿cómo hace Singapur? ¿Cómo hace Dinamarca? ¿Cómo hace Nueva Zelanda? Y claro, esos países tienen un alto nivel de libertad económica, es decir, que el Estado, en vez de ser, y de educación, ahí el Estado, en vez de ser interventor, es facilitador, promueve la libertad y que se enfoca también en un tema de certeza de castigo y un Estado de Derecho. Yo veo inconcebible que aquí nosotros tengamos políticos y que tengamos personas que dicen que lo que necesitamos es más Estado cuando nosotros salimos tan mal en temas de transparencia judicial, en temas de Estado de Derecho, en temas de corrupción. O sea, tú le quieres dar más poder a una institución, independientemente del partido, que no funciona. O sea, eso para mí no hace sentido en lo absoluto. Entonces, son temas que lamentablemente no es muy común que lo veas en un candidato político, porque difícilmente vas a encontrar un candidato que diga que él no tiene la respuesta a todos los problemas. Claro. Es al revés, el candidato siempre te va a decir que él es el único que tiene la solución a los problemas y la solución es que tú le des a él la confianza para que él resuelva. Entonces, es complicado, pero tal vez en temas económicos yo sí siento que van a haber algunos enfoques hacia que Panamá vuelva a sus años de oro, sin que sea acompañado por corrupción. Yo de verdad espero que eso sea el caso. Sí, bueno, nada es perfecto. Oye, ¿qué opinas? Dijiste algo que me llamó mucho la atención. Bueno, desde luego estoy de acuerdo contigo que los puestos tienen que ir rotando, así que las personas que están acostumbradas son las personas, o sea, de estar tanto tiempo en un lugar, son las personas que no están dispuestas a un cambio. Bolívar decía sabiamente de que las personas, o sea, un gobernante no puede estar mucho tiempo en el poder porque se acostumbra a gobernar y el pueblo se acostumbra a obedecerlo. Muy sabio es. Me gustó mucho eso que dijiste, pero algo que me llamó mucho la atención, que vienen dos candidatos fuertes que son Martinelli y son Martín, que tienen ya un pasado presidencial que con un pasado económico, veamos, vamos a decirlo, al gusto de muchas personas, ¿no? Sobre todo lo que es Martinelli, que está con esa famosa frase de robo pero hizo. ¿Qué pronosticas tú? Y que tú, o sea, yo creo que en mi opinión, viendo todo, que realmente ellos dos para mí son los más fuertes, viendo todo por ahora. Tuvieras que elegir entre uno, ¿cuál sería? Yo no votaré por Martinelli, y eso te lo puedo decir sin ningún pelito en la lengua. Digamos, Martín escogió un buen equipo en su momento. Yo no soy fanático del Partido Revolucionario Democrático. Yo respeto el derecho de cada quien a escoger sus temas. Yo, de hecho, tengo familiares que son altamente PRD, Sí. y trato de no hablar de estos temas con ellos. Yo pienso que Martín hizo buen gobierno, pero no pienso que aquí uno solamente tiene que votar por presidente, uno también tiene que votar por diputados. El tema nuevamente de los checks and balances es crítico, entonces independientemente de quién sea el presidente político, yo pienso que vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Yo pienso que él sí puede ser un candidato fuerte. Yo he estado viendo que el propio Ricardo Martinelli estaba saliendo a decir que va a salir un fallo en su contra mañana, o sea, al momento de esta grabación estamos al 22 de junio, así que no descarto la posibilidad de que él no pueda correr, por lo menos no directamente, así que no necesariamente él vaya a ser el candidato. Sí pienso que si sale, mucha gente va a votar por él, categóricamente, eso es inequívoco, pero sí, es muy influyente. Pero yo no descartaría necesariamente a Lomana, que de los candidatos, él no es libre de postulación porque ya tiene su partido, pero de los candidatos no tradicionales, él sí pienso que es el más fuerte. Yo tendríamos que ver cómo se perfilan. Han habido comentarios sobre Blandón aliándose con Carrizo. Wow, ¿de verdad? Bueno, eso son cosas que se han estado especulando. Yo realmente no siento que la mayoría de la gente apoye al partido actual. La razón por la cual Martín sale del PRD a salir para Partido Popular es porque hay muchas secciones dentro del Partido Revolucionario Democrático
y bueno, al final cada quien escoge su tema. Aquí, a ver, en democracia cada quien es libre de escoger al que mejor le parezca y al que mejor le plazca. Si tú me preguntas a mí, yo no cogería a Gaby, a mí yo no cogería a Martinelli, yo no cogería a Blandón tampoco. Quedarían entonces Martín y Ricardo Lombana. A mí me parece que Martín ya fue presidente, me pareció que hizo una buena presidencia, pero hay que ver con quién viene. Ricardo Lombana, de las cosas que he escuchado, hay bastantes cosas que me parecen positivas. Siempre viene un tema de es mejor malo conocido que bueno por conocer, y yo creo que ese tal vez es el mayor hándicap de Lombana. Hay un análisis que se podría hacer y decir que un voto por una persona independiente es básicamente patear la mesa a ver dónde caen las fichas, y que eso es necesario. Es decir, que haya como un shakedown de que no sea los partidos políticos de siempre gobernando. Eso es algo que a mí me llama bastante la atención. Yo no meto la mano en el fuego por nadie, con los ojos cerrados, y yo creo que ningún libre pensador o ninguna persona objetiva puede decir, este tipo no va a hacer ninguna trastada, pero digamos, las personas que se han estado aliando con Lombana, por lo menos en temas económicos, son gente muy conocida y gente que yo respeto a nivel personal y intelectual. Así que por lo menos en aspectos económicos, pareciera ser que Lombana va, digamos, con una buena propuesta. Pero yo lo vería más bien por ahí, entre Lombana y Martín, que son las opciones para las próximas elecciones. Oye, ¿y qué hay de ti? ¿Tú no piensas tirarte un día para No, consejero porque político, económico, al servicio público? la primera persona que va a decir que no es mi esposa, así que ahí tengo un problema. No estoy candidato a nada, sino como, o sea, equipo, ministro, o sea, todo lo que tiene que ver en un ámbito económico. Mira, siempre, a ver, yo tengo familiares que han sido servidores públicos. Por ejemplo, mi abuelo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La gente habla muy bien de mi abuelo. Toda la vida ha dicho que fue una persona, que no hubo moras judiciales, es decir, que todos los casos salieron durante su periodo. Y altamente respetado, porque él se enfocó en ser transparente y se enfocó en ser académico. Yo tengo un tío que fue ministro de Relaciones Exteriores y que también fue el que negoció los tratados de libre comercio. También la gente lo respeta por ser una persona muy íntegra. Sí me gustaría, digamos, poder aportarle al país, no necesariamente en un puesto de ministro. Digamos, me encantaría poder, porque, por ejemplo, doy entrevistas y hay gente que dice que tú deberías ser el ministro del MEF. Y yo digo, es que el ministro del MEF va a pisarle muchos callos a la gente. Van a llegar los diputados a pedir su presupuesto, y yo les voy a decir que no. Así que yo no creo que ningún presidente me quiera nunca poner como ministro. Probablemente yo podría aportar más tipo, no sé, superintendente de valores o superintendente de banco, cosas como eso, tal vez en el futuro, ¿no? O sea, tal vez, pero digamos, yo creo que poder, digamos, dar análisis objetivos sobre qué cosas pueden beneficiar al país, me encantaría que me consideren para dar mi opinión. Pero al final es eso. Yo pienso que en un proceso democrático todo el mundo tiene que estar involucrado, y yo pienso que yo podría aportar algunas ideas de temas de financiamiento público, temas de asociación público-privado, pero al final O sea, no ya te dependerá. al 100. No sé, porque no sé. Digo, No, 35 años. sí, y tampoco es lo que quiero en mi carrera. Yo soy, a ver, también es un poco inconsistente. Yo soy bastante anarquista, entonces yo no quisiera estar trabajando en el Estado, si lo que quiero es reducirlo. Pero si se me daría la oportunidad con llevarlo de la mano, de ir poco a poco reduciendo el gasto y que el país sea más eficiente, me encantaría poder participar de alguna manera, pero yo prefiero la empresa privada. Está bien. Está bien. Increíblemente llegamos a la hora. O sea, el tiempo en verdad se me fue súper rápido. Eric, para ir finalizando, un consejo que te gustaría darle a los jóvenes. En general, escógelo tú, lo que tú quisieras. Pero a tu decisión. Es mejor ahorrar desde temprano. O sea, en verdad, postergar la gratificación suena difícil, pero va a valer 100% la pena. Hay que empezar a ahorrar lo más temprano posible esa platita que vayan haciendo por trabajos de verano, por pasantías, por cosas que les vayan saliendo. Esa plata empiezan ahorrándola, empiezan invirtiéndola, se puede invertir. Hay muchísimos instrumentos de inversión que existen ahora, que son mucho más accesibles para las personas que no eran los que habían en mi generación. Pero vale muchísimo más la pena empezar a orientarse, no en tener un trabajo que les da plata, sino ustedes mismos poder generar su propio patrimonio. Entonces, no anden enfocándose en
tener el mejor carro, tener la mejor ropa, hacer las mejores cosas. Esas cosas vienen solas. O sea, al final, enfóquense en ser buena persona, en ser una persona de carácter, de criterio, una persona que los demás digan, esa es una persona íntegra, y el dinero viene solo. Y a medida que vaya el dinero, vayan usándolo modestamente y vayan ahorrándolo. Qué bueno. Gente, lastimosamente, como siempre digo, todos los episodios hemos llegado al final. Hey, Eric, me encantó hablar contigo. Ese tiempo se pasó Un placer. volando. Y nada, pues este es el fin del podcast, que crear una mejor sociedad, traer gente que sabe o emprende algo y que dé lo mejor de sí, un buen mensaje para Panamá. Así que este fue el 10º episodio de Wonder Podcast. Eric, muchas gracias por venir nuevamente. Un placer. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente.